Buenos días a todos, bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Mika y hoy quiero hacer un video respecto de qué opinan los españoles en cuanto a la inmigración rumana, ¿sí? Entonces, este video es en español propiamente porque los rumanos que están viviendo ahora en España entienden el español y lo dominan a la perfección, y también porque quiero darles la opinión respecto de esta gente española, cómo recibe un nacional a una inmigración extranjera particular, y en este caso de Rumanía. Así que acompáñame en este video. Si te gusta mi contenido y las temáticas que trato en este canal, dame tu apoyo y suscríbete gratis. Bueno, muy bien, como ustedes saben, Rumanía entró en la Unión Europea en el año 2007, lo que le facilitó mucho tema de papelerío y poder más que nada trabajar en otros países. Pero antes de ese momento, ya por el año 2002, 2005, hubo un éxodo de inmigración desde Rumanía hacia España, ¿sí? Este éxodo fue muchísimo, todo el mundo emigraba porque Rumanía en esos años quizás no era el país que es hoy y las condiciones no eran las adecuadas. Entonces uno, cuando quiere ir en busca de algo mejor, condiciones de vida mejor, emigra. Y qué mejor que España, que era en ese momento un país con muchas oportunidades económicas, en donde el lenguaje es bastante fácil para los romanos porque deriva del latín, y también porque era cerca, el clima es lindo, la cultura es amigable. Entonces todos sabemos que hubo una inmigración enorme, un éxodo inmigratorio bastante grande desde Rumanía hacia España a mediados de, no sé, del año 2005 en adelante, vamos a decir, ¿sí? Entonces, en base a eso quiero contarles algo muy particular respecto de un reel que estuve viendo en Instagram y en TikTok de un chico rumano que está estabilizado en España ya hace muchos años. Se llama Reto Hispano, su cuento, he hablado con él varias veces y es un divino. Y bueno, este chico hizo un reel muy interesante que se los quiero compartir. Pero el reel no es objeto de discusión, sino lo que nosotros vamos a discutir son los comentarios. Antes de mostrarle el reel, todos sabemos que hoy en día España es un país muy atractivo para la inmigración, no solo rumana. Estamos hablando que España ha recibido y recibe hasta el día de hoy inmigrantes de América Latina, de todos los países. Incluso yo he vivido en España un tiempo con mi esposo rumano. Inmigración de África, muchos países de África también han elegido España por la cercanía. Asia, también asiáticos han elegido España, y obviamente parte de Europa del Este. Así que podemos decir que está en el medio del mapa España y que recibe inmigración de todos los lugares pertinentes. Así que vamos a ver este reel que trata ¿qué opinan los rumanos que están viviendo en España hace muchos años? Hoy estamos aquí con un montón de rumanos y vamos a preguntarle a los rumanos qué tal su vida en España. Vamos a ver qué nos dicen. Te quería hacer una pregunta. ¿Llevas mucho tiempo viviendo en España? 10 años. 10 años. ¿Y qué tal la vida aquí en España? Mejor que en Rumanía, sí. ¿Mejor que en Rumanía? Rumanía, sí. ¿Por qué mejor que en Rumanía? Porque hay más vida, más, no sé, la gente está más alegre, más... Mejor, es mejor. Muy buenas tardes, chicas. ¿Qué tal estáis? Muy bien, muy bien. ¿Sois rumanas las dos? Sí. ¿Cuántos lleváis aquí en España? Yo 17 y ella 18. Ok, lleváis un montonazo. ¿Qué me podéis decir sobre la vida en España? ¿Qué tal aquí? Calidad de vida. Se trabaja, pero también se disfruta. ¿Podrías decir lo mismo? Sí, ¿Llevas mucho en España? sí. ¿Cuántos años? Pues 17. 17 años. Pero pará ahí el reel. Algo muy importante a tener en cuenta, les pregunta cuándo emigraron, y todos dicen hace 18 años, hace 20 años, hace 15 años, o sea que no estamos hablando de una inmigración nueva, sino estamos hablando de una inmigración que ya tiene unos años en el país, y eso no es diferente de llegar al día de hace 2 días o la semana pasada, que llegar ya y estabilizarse con muchos años. A propósito de esto, hoy en día los rumanos en España conforman la segunda comunidad más grande de extranjeros estabilizados en ese país, ¿sí? Creo que en primer lugar son los marroquíes, luego los rumanos y bueno, posteriormente siguen algunas nacionalidades de Latinoamérica. Ahora sí, sigamos viendo el reel. ¿Qué podrías decir sobre España? ¿Se vive bien aquí? ¿No? ¿Tal? Muy bien, adaptarte aquí a sus costumbres se vive muy bien. Se adapta uno a sus costumbres, ¿verdad? Sí, son muy acogedores. ¿Eres rumana? Sí, ¿Cuánto tiempo llevas en España? casi 19 o 20. Casi 19 o 20 años. ¿Y qué tal en España? Bien,
¿Se vive bien en España? Sí, se vive bien, pero aún así echo de menos mi país. Ivana, eres rumana, ¿verdad? Hombre, claro, Ok, ¿cuánto tiempo llevas viviendo aquí en España? 20 años, ¿Qué puedes decir de España? que mola un montón. Que mola un montón. Sí. Aunque las raíces rumanas ahí están y orgullosa, pero España, buen sitio para vivir. Chicas, ¿cómo os llamáis? María, Ana María, ¿Cuánto tiempo lleváis en España? 21. ¿21 años? 22, maravillosa. Nuestro país, vamos. El Pues- segundo país. El segundo país. Segundo país, sí. Ok, ok. ¿Eres de Rumanía? Sí, ¿Cuánto tiempo llevas en España? 15. 15 años. ¿Y qué tal te parece España para vivir? Perfectamente maravillosa. Muy bien, este reel está muy bueno. ¿Qué opinan los españoles desde que ya están estabilizados allí? Pero el objeto de este video no es ver qué opinan los rumanos, sino es ver qué opinan los españoles. Y para esto no tuve mejor idea que entrar a leer los comentarios de este video. Y los comentarios de este video, para mi sorpresa y que me llamó la atención, son comentarios de españoles. Sí, tío, joder, como dicen allá, de gente española que de alguna manera acepta o se beneficia de que los rumanos hoy en día sean inmigración en ese país, inmigración buena, del mejor palo. Vamos a leer algunos de estos comentarios. Bueno, antes de empezar a leer los comentarios, todos sabemos que lamentablemente e injustamente Rumanía tiene una mala fama por un grupo étnico minoritario, que hoy es minoritario en el país desde el punto de vista de población, que son los famosos gitanos. Obviamente, es como todo, hay gente que es buena, hay gente que es mala, no creo que haya una distinción en eso, pero sí, lamentablemente, hoy Rumanía carga una fama con una connotación un poco negativa por este grupo étnico, que también lo mencionan un poco en los comentarios. Pero a pesar de eso, hoy yo creo que los rumanos son los más aceptados por los españoles. ¿Por qué? Miren lo que dicen los comentarios. Con esta entrevista habéis demostrado lo que opino yo de los rumanos. Gente maravillosa, muy educada, trabajadora. Conozco muy bien a los rumanos y también la maravilla de Rumanía. Ojalá algún día podamos regresar a su país. Otro comentario dice, conozco a unos cuantos rumanos y es que da gusto con ellos, trabajadores amables, agradables y cumplidores. Los rumanos hablan increíblemente bien el español, se adaptan, respetan nuestras costumbres, son trabajadores, educados, cultos y estudiosos. Bienvenidos sean. Buena gente, muy trabajadora y las chicas muy guapas. Es verdad que las rumanas son muy bonitas. Otro comentario que dice, Rumanía va fi mereu iubita de España. Lo dice un madrileño que le gusta el michi y el sarmale. Encima se tomó el trabajo de escribir en rumano. Leo los comentarios y qué emoción ver que los españoles hablan de nosotros así de bonito. Yo vivo en Austria, en donde se habla alemán, pero también me gustaría vivir en España. Tengo primas, tíos, etc. Gran país Rumanía, no confundir los problemas que genera una minoría con la buena gente de Rumanía, trabajadores y con valores compatibles a los nuestros. Otro dice, yo soy español, tengo clientela rumana y son gente encantadora. Otro dice, se nota, son gente adoran y quieren España y se adaptan a nuestras costumbres. Bravo por gente español y he trabajado con rumanos muchos años. Incluso he trabajado en Rumanía en Arad. Nunca he tenido ningún problema y las mujeres rumanas son muy listas y trabajadoras. He trabajado y conocido mucho al pueblo rumano en Países Bajos cuando estuve 2 años. Y son gente súper trabajadora, duros, buena gente. España se os quiere, frates. Otra dice, los romanos son gente muy seria y trabajadora. Cuando dominan el castellano es increíble la facilidad que tienen para dominar idiomas. Y yo lo creo también. Ellos sí se adaptan súper bien, no como otro tipo de inmigración. O en español, todo mi cariño a nuestros hermanos rumanos. Otro dice, gente trabajadora, educada y buenos compañeros de trabajo. Los rumanos son hermanos de los españoles. Esta ya es vuestra casa. Los rumanos son claro ejemplo que se pueden ser inmigrante, adaptarse a costumbres españolas, ser agradecido con el país que te acoge, igualito a los que no comen jamón. Y así hay muchísimos comentarios más, todas de la misma índole hablando muy bien de los rumanos, que si los leo a todos estaríamos haciendo horas de video. Bien, a mí los comentarios me sorprendieron para bien, ¿sí? Porque entiendo que los españoles hoy en día consideran a los rumanos los mejores inmigrantes que tienen en el país y que le han llegado hace 20, 15 años y ya están estabilizados, comprenden y manejan el idioma a la perfección. Incluso algunos parecen españoles, tío, no parecen rumanos. Y se han adaptado súper bien. Además de esto, otra cosa importante que es muy bueno destacar es que los rumanos son gente trabajadora. Sí, gente trabajadora. Y esto yo lo sé desde antes porque antes de estar viviendo en Rumanía, yo he estado trabajando en un barco de crucero con mi esposo y allí también hay muchos rumanos, por supuesto, buscándose la mejor
mejor estilo de vida, que han empezado a trabajar hace años también, hoy ya son jefes, managers, manejan tiendas y demás, y los rumanos del barco son súper trabajadores. Y lo que a mí me dio la impresión es que en el barco hay tantas nacionalidades de Asia, de América Latina, de Europa, de todos los lugares de Europa, incluso los rumanos, que son gente muy trabajadora, que no se quejan, que se levantan todos los días, que hacen su tarea, a comparación de otras nacionalidades que se viven quejando o son más vagos o les cuesta más la cultura del trabajo y demás. Así que esto me llamó mucho la atención en su momento cuando yo trabajé en el barco de crucero. Dije, wow, los romanos son gente que bien trabaja. Y es algo cultural, con esto quiero destacar, que es algo cultural, que no es algo que es de un rumano o de dos rumanos. Ellos tienen una cultura del trabajo muy arraigada y esto se ve mucho y esto hace casualmente que los comentarios que les acabo de mostrar sean relevantes para los españoles, porque la gente que va a trabajar y que es de nacionalidad rumana realmente lo hace con un grado de responsabilidad como tiene que ser, de responsabilidad 100% ejemplar, por decirlo así. Entonces, como conclusión podemos sacar que, bueno, al principio quizás hay una parte de mala fama de Rumanía, por motivos que ya he mencionado, pero que hoy en día los españoles aceptan a los rumanos como la nacionalidad o la mejor nacionalidad que se ha adaptado, la mejor nacionalidad inmigratoria que se ha adaptado a sus países, a sus reglas, a su cultura, y es gente de bien, gente trabajadora, gente que no realiza delitos y gente que realmente es una inmigración ejemplar, le dicen ellos, por lo que es la inmigración rumana, que esto es visto, obviamente, de acá a 20 años atrás. Hoy sabemos que hoy en día las cosas han cambiado. Ni España es como era hace 20 años atrás, ni Rumanía es como era hace 20 años atrás, ni ningún país, porque la realidad es constantemente cambiante y todo cambia y se adapta año tras año. Y yo no considero que hoy haya inmigración rumana hacia España. Yo no conozco, de hecho, a nadie que haya dicho me fui a vivir a España en cuanto a éxodo migratorio en masa, ¿no? Quizás puedes ver 1, 2, 3 casos por motivos particulares, pero no que van desde Rumania a España, sino todo lo contrario. Quizás hoy en día he visto muchos rumanos que al ver quizás que Rumanía está un poco mejor en diferentes aspectos económicos o que Rumanía ya no es el país que ellos dejaron hace 20 años, han decidido volver. Y yo conozco más gente de ese tipo hoy en día que la que decide dejar Rumanía para ir a España o ir a otro país. Sin embargo, los temas migratorios son muy personales, uno puede migrar por diferentes motivos, en busca de estabilidad económica, en busca de un futuro mejor, puede migrar por amor, trabajo, estudio, por muchísimas cosas, y cada uno tiene, por supuesto, sus motivos personales para poder hacerlo, ¿sí? A lo que voy es, en este video la idea es mostrarles cómo los rumanos son aceptados. En este video la idea era mostrarles cómo los rumanos son la inmigración favorita de los españoles luego de que han emigrado 15, 20 y pico de años después. Déjame en comentarios qué opinas de este video y qué te pareció la reacción de los españoles, si te sorprendió tanto como a mí o no. Por otro lado, sin meterme tanto en cómo son los comportamientos o la educación o las reglas o la adaptación a la cultura de otras nacionalidades que también han emigrado a España, yo creo que hoy los rumanos son la inmigración favorita de los españoles, por todo lo que hemos visto en los comentarios. Contame qué te pareció este video, si te sorprendió tanto como a mí me sorprendió para bien, y esto es un punto a favor de toda la nacionalidad rumana, que es trabajadora, se adapta muy bien a la cultura de un país, aprende el idioma rápidamente y los admiro en este sentido. Así que si me estás viendo de un país de Latinoamérica que no sos rumano ni español y querés emigrar a algún país, siempre ten en cuenta que cuando emigres a un país, primero que tenemos que hacer es respetar la cultura, tratar de aprender el idioma y tratar, por supuesto, de integrarnos de una manera educada y lo más rápido posible a la sociedad que nos está abriendo las puertas en este caso. Yo me despido hasta el próximo video, espero que te haya gustado. Me despido como siempre en idioma rumano. Papá, la revedré.